Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Estamos aquí en Reflexiones nuevamente para presentar un programa especial. Hemos querido, la verdad, desde hace mucho tiempo, desde que empezó el proceso de paz, tener la oportunidad de tomar algunas declaraciones, algunas impresiones, su forma de percibir el proceso de algunos de los comandantes de las FARC. Este es un proceso muy importante para la historia de Colombia y también, obviamente, para el departamento del Cauca. Aquí que nosotros, pues, hemos dicho ante todo el país que hemos sido escenario de la guerra y que queremos ser escenario de la paz. Pues realmente nosotros queremos hoy presentar la cara, la voz, el testimonio de uno de los protagonistas de la guerra y hoy protagonista de la paz aquí en el departamento del Cauca. Se trata de Francisco. Lo conocían o lo conocíamos más como Pacho Chino, él es Pacho, ahora pues le decimos Francisco. Muy buenas tardes y bienvenido aquí a Reflexiones. Muy buenas tardes y a su espacio Reflexiones. Quisiera saludar al pueblo caucano por estar en su audiencia y por ser protagonista directo de toda esta situación que se vive en el país, como todo el pueblo colombiano. ¿Cuánto hace y cómo ingresó usted a las FARC? Yo ingresé en 1977, después un enorme paro cívico nacional que conmocionó al país en una protesta obrera y popular que reclamaba libertades, que le reclamaba reivindicaciones sociales y una situación bastante dura de represión que se había vivido con el gobierno, o que había dejado el gobierno de Turbay Ayala. Se trata del paro cívico nacional que se le organizó a Alfonso López Miquelsen. Paro cívico nacional que se organizó en 1977 cuando era... Usted sabe que yo participé de ese paro como actor. 1977. Yo dirigí ese paro aquí en el departamento del Cauca, en ese tiempo era presidente del... Y perdóneme a los televidentes y a usted también, pues por colocarme yo ya acá en el plan, es simplemente para hacer un poco más coloquial la charla, pero realmente yo participé de ese paro aquí como presidente de Sintra Acreditario, que era uno de los sindicatos más poderosos del país, un paro muy importante. Se fue a la guerrilla y ¿qué pasó con Francisco? O sea, ¿cómo evolucionó en las FARC y para llegar a ser el comandante, digamos, de acá del suroccidente colombiano? Fue el resultado de varias situaciones parecidas o ocurridas en el paro cívico. Cuando se llegó al paro cívico nacional había mucha persecución al movimiento estudiantil, al movimiento sindical, y el Estatuto de Seguridad impuesto que dejó Turbay Ayala continuó una represión tremenda contra todos los sectores sociales. Antes había habido un antecedente de la pérdida de elecciones de Rojas Pinilla, que había regresado. Había surgido la ANAPO como por una situación de protesta social. También había surgido el M-19 reclamando que no habían garantías políticas y electorales. De ese antecedente venían protagonizando muchas luchas sindicales y estudiantiles en el país. En ese cúmulo de situaciones, yo hacía parte de ese movimiento juvenil y estudiantil que en ese momento andaba en esas batallas. Me tocó el paro cívico. Yo estuve en los barrios de Cali haciendo una enorme protesta que también dirigimos, como todo el resto del país, porque el paro cívico tuvo una extensidad mayoritaria en las grandes ciudades del territorio. Y después de eso y de ver la situación de represión que vivían los movimientos políticos y el movimiento sindical y social, decidí que había que asumir una posición más definida de lucha política. Y por eso escogí que había que irme para el movimiento guerrillero. Y escogí las FARC porque me pareció que era el movimiento guerrillero que más coherentemente era en materia política. Y por eso me fui para las FARC. Dice que nosotros hacemos, Rubén, esta entrada al programa, este preámbulo, lo hacemos es precisamente para que la gente mire que pues, detrás de esos guerrilleros, de esos comandantes, de esos dirigentes de las FARC hoy, pues realmente hay seres humanos comunes y corrientes como nosotros que han participado de la vida del país, que eran estudiantes, obreros, muchos de ellos profesionales, y que obviamente es necesario que los entendamos en ese contexto, es decir, que todo ha sido el fruto de la evolución propia del país, Rubén.
Sí, y ahorita escuchando pues a Francisco, quería como comentarle un poco a los televidentes que están viendo en este momento la entrevista, la importancia de conocer los antecedentes alrededor de la guerra en el país, que creo que eso de alguna manera nos explica a todos los orígenes y las causas que ha traído para Colombia. Era impensable antes poder estar hablando por las condiciones de la nación con alguna persona que integró las FARC de una manera tan abierta, tan pública, Héctor, eso no se hacía. Permitir esto ahora hoy en día nos ayuda a entender más allá de cualquier cosa, antipatía, simpatía, pues cómo ha sido la guerra en Colombia, de manera que quizás entrar otra vez en este cuento de la vida pública, ya hablando, opinando cosas. Francisco, ¿qué les significa a ustedes? Que ya puedan sentar posturas frente a temas políticos del país, que puedan decir, nos parece que aquí vamos bien, nos parece que aquí vamos mal. ¿Qué le significa para usted, por ejemplo, que conoce muy bien el Cauca? Pues primero que significa la oportunidad de hacer una apertura democrática, de poderle llegar a los distintos sectores sociales, de favorecer una situación nueva que los colombianos se nos ha negado durante tantos tiempos, y nueva porque podamos participar abiertamente en política, sobre todo porque lo que estamos planteando es que hay que enfrentar ese terror que se le ha generado a los líderes y a los dirigentes, que se les asesina porque opinan distinto. Entonces, significa nuevo en el sentido de que la gente pueda hablar, pueda opinar, contraria o favorable al régimen, pero que se le respete sus opiniones, porque de eso se trata la democracia. Si nosotros podemos opinar sin temor a que se nos persiga, que nos estigmatice, con la discusión que trae la democracia, pues entonces significa que los caucanos, los colombianos, vamos a tener muchas mayores oportunidades y podremos enriquecer esta democracia. Y eso es lo que significa, que entonces podremos participar en la discusión del plan de desarrollo, que podemos pensar en cuál es la sociedad que más nos conviene, y pensando en eso, pues entonces nos sentiremos más libres. Seguramente vamos a ser un país más productivo en estas nuevas circunstancias. Francisco, ¿cuál es para usted el momento en que usted considera que realmente fallaron los medios de comunicación, que de pronto se regó un rumor sobre alguna actuación de las FARC y que usted considera que se puede rectificar? Momentos en los cuales la nación no supo toda la verdad, sino que realmente recibimos una información sesgada o mentirosa. Ha habido una política de Estado, de lucha contra insurgentes, que se extendió a toda la sociedad, y todas las actividades que nosotros realizamos fueron estigmatizadas, desviadas en su contenido, manipuladas en su intención, y como en verdad algunas causaban daño en algunos sectores sociales, o algunas personas de sectores sociales pudientes, pues entonces generaba algunas controversias y pues apenas se encontraba el clima posible para poderlo difundir con la distorsión que ella tenía. Mas, sin embargo, nosotros creemos que esa política contrainsurgente que deformó todo, que nos echó la culpa de los males que ocurrían en el país a los guerrilleros cuando no teníamos la incidencia que se nos indilgaba, esa desproporción ahora va a encontrarse de plano con una realidad que es nueva. Por ejemplo, la corrupción es uno de los elementos más terribles que tiene en el manejo de nuestro país. Estar de frente a esa realidad, a esa falta de una buena administración, a esa falta de responsabilizar a los verdaderos manejadores de la situación política nuestra. Entonces esa va a ser una oportunidad para que los colombianos encuentren la realidad un poco más clara, porque los medios en verdad han estado al servicio del papel contrainsurgente y de negarnos nosotros ver con transparencia esa realidad. ¿Ustedes se sienten distantes de algunos movimientos independientes o de izquierda? Por ejemplo, ¿qué relación, qué referencia puede dar de la Alianza Verde, del Polo Democrático? Bueno, yo lo que observo del Polo Democrático, la Alianza Verde, es que a ellos, como a todos, les ha tocado una enorme oportunidad de luchar por la democracia y jugaron un papel muy importante durante todos estos tiempos que ha sido tan duro en la lucha política y de enfrentar la estigmatización que se les ha venido desde el Estado.
Ese papel de estas agrupaciones políticas de izquierda que resistieron en medio de todas estas circunstancias y en medio de todo este entramado de estigmas, me parece que es meritorio y hay que reconocer que han jugado un papel muy importante en la democracia colombiana. Que antes Colombia le echaba culpa a las FARC de todos los males de la nación, y entonces ahora que ustedes entran a un proceso de paz, se dan cuenta los colombianos que las FARC no eran los culpables de todo y que, por ejemplo, había algo escondido como la corrupción, que ya no había más disculpa para decir que, oiga, vea, hay un tema mal administrado en el manejo del Estado. ¿Cómo proponen ustedes también luchar contra ese tema de la corrupción, ya como metiéndolo un poco en el campo político, ya que están ustedes entrando pues a participar de estas cosas? Bueno, nosotros creemos que hay que convocar al país, que hay que convocar a las fuerzas que desean que haya un buen gobierno, que hay que llamar de manera amplia, sin sectarismo, sin discriminaciones religiosas, sin discriminaciones de raza, sin discriminaciones a las mujeres, para que participen de la democracia y que se abran las compuertas para que las comunidades puedan participar en los proyectos, en los planes, y se le exija a los alcaldes, a los gobernadores, para que entreguen cuentas al país y sean transparentes en la acción de su gobierno. Eso es, nosotros creemos que esa participación política, y por eso lo acordamos como segundo punto en los acuerdos de La Habana, es fundamental a la hora de nosotros hablar de democracia. Porque si la democracia viene solo para elegir representantes, pero no le abrimos las puertas a las comunidades que son las que viven las consecuencias de las políticas y que son los que hacen con sus manos la transformación del país, pues entonces si ellos no son escuchados, pues entonces no habrá democracia. Nosotros creemos que esa democracia hay que representarla y hay que hacerla sentir para que la gente pueda criticar. Lo importante es que la gente dé su voz positiva o crítica de lo que se esté haciendo. Ese es su derecho. Y la democracia tiene que tener la capacidad de recoger esa crítica y convertirla en positivo para que se construya la sociedad sobre esa base. Porque esa es la realidad que nosotros no hemos querido enfrentar y por el contrario, unos señores que están en los puestos de gobierno no quieren que los cambien y prefieren asesinar a su opositor, y eso es lo que hay que acabar. Si los colombianos logramos que esa paz nos traiga a nosotros esa condena al asesinato de los líderes y verdad tengamos paz, los colombianos habremos hecho un cambio revolucionario. Eso no es revolucionario en cualquier parte de Latinoamérica, que la gente vive así, pero nosotros llevamos muchos años viviendo de la muerte y viviendo del temor. Eso hay que acabarlo, y los colombianos descubriríamos un mago que tenemos dentro que puede hacer de este país una sociedad distinta. Una cosa que le quiero preguntar, ¿en qué momento la FARC se da cuenta que hay que pretender el poder con la lucha política, es decir, con la controversia de las ideas y logrando la simpatía del pueblo? Manuel Marulanda Vélez, cuando le preguntaron por las armas, Manuel Marulanda Vélez dijo: lo importante no son las armas, lo importante son los hombres. Quienes apretan el gatillo de las armas son los hombres. Por lo tanto, las armas no son para nosotros ningún elemento que nos impida estar en democracia. Las armas las podemos dejar, no tienen ninguna importancia, solo eran importantes en la medida en que nosotros necesitábamos de ella para hacernos sentir o para cobijar nuestros objetivos políticos o militares. Pero una vez llegamos a un acuerdo con el gobierno y el gobierno decidió que era mejor encontrar una solución política a este conflicto, que ya llevamos 52 años de guerra y no nos habían podido vencer, ni nosotros habíamos podido vencerlos, y llegamos a que eso era cierto y nos pusimos de acuerdo que era mejor la solución política, entonces dijimos, busquémosla. Y si estamos de acuerdo y cumplimos, vamos a lograr un cambio muy positivo para la nación colombiana. Y eso fue lo que decidimos, encontrar esa solución política para incorporar al país al desarrollo. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en Reflexiones.